Muchas gracias, Bea. Ya son las 9 de la mañana, 11 minutos. Nos metemos en la primera entrevista de esta mañana. Los diputados de Cabildo Abierto, Eduardo Lust, y del Partido Colorado, Gustavo Subía, presentaron un proyecto de ley que modifica justamente la ley de estupefacientes y también el proceso abreviado para los homicidios. Bueno, para conocer justamente el avance de estas propuestas, el alcance de las mismas, es que recibimos al diputado Gustavo Subía. ¿Cómo le va? Bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, ¿cuál es la intención? intención? No nos olvidemos del diputado Colman, del Partido Nacional, que también nos acompañó en la presentación del proyecto. ¿Cuál es el objetivo de esta iniciativa? Bueno, la comisión que estamos conformando con Luz y con Colman se ha propuesto hace meses reformas, sobre todo en el área penal y procesal penal, vistos graves falencias que tiene actualmente el sistema, sobre todo con la implementación del nuevo código. Ya en la ley de rendición de cuentas se tomaron algunas medidas referente a lo que es la entrega de expedientes, de denuncias a fiscales, partiendo el proyecto nuestro que está aprobado de que tiene que haber un sistema aleatorio. No había un sistema aleatorio. Uno iba a denunciar y la Fiscalía tenía la capacidad de otorgarle a un fiscal predeterminado por ella quién iba a intervenir. No parece un sistema en absoluto claro ni transparente y eso ya fue modificado. Ahora nos proponemos 3 reformas. Una reforma de la ley de estupefacientes y 2 reformas del proceso abreviado. La primera es la de la ley de estupefacientes, muy sonada la reforma que estamos promoviendo, porque por una mecánica jurídica con la LUC se incrementó un agravante que está muy bien, que es vender droga en una casa-habitación, una casa denominada casa-habitación porque está destinada a familia. Bueno, pero ese agravante, incluir ese agravante, provocó un efecto dominó en la parte jurídica y otras agravantes, como era el agravante de penar el ingreso de droga a la cárcel, se vio nuevamente reactivada con una pena mínima hoy de 4 años, de 4 a 15 años. ¿Pobló la cárcel de mujeres estas medidas? Pobló básicamente de mujeres, no la pobló porque los jueces han intentado medidas, yo diría que no legales, pero humanas, para poder paliar esto que significa un mínimo de 4 Pero eso años. estaba contemplado dentro de la LUC. La LUC lo que hace es modificar otra agravante, que era la venta de droga en casa-habitación, y eso provocó, repito, por un efecto de dominó, provocó que esta agravante volviera a ser titular, que estaba difuminada por otro tipo de agravantes. ¿Cómo le explicamos a la persona que está en su casa que una pena que se aumenta para la venta en una casa repercute en las cárceles cuando uno pretende ingresar? Para entenderlo un poquito más. Claro. Le explicamos diciendo que había 2 artículos que toleraban las agravantes. Un artículo más benigno de tolerar las agravantes y un artículo más fuerte de imputar agravantes con alto monto de pena. El artículo benigno, que era el que se venía aplicando, quedó disminuido por ingresarse una nueva agravante al artículo más severo y entonces todas las agravantes del artículo más severo volvieron a cobrar la fuerza que tenían. Entre ellas el ingreso de droga a la cárcel. Entre ellos el ingreso de droga a la cárcel, que hoy tiene 4 años. ¿Y qué pasó? ¿No se tuvo en cuenta eso? No, hay efectos colaterales que no fue una modificación directa. Por eso te digo, fue una modificación indirecta. Cuando se plantea, sí, surgió una no previsión. La LUC tiene 400 artículos. Ya hubieron dificultades con artículos que estaban vinculados a las deudas hipotecarias de deudores en el tema hipotecario que provocaron un conflicto que tuvo que ser arreglado. 400 artículos, ahora hay otro. ¿Le está dando la razón a la oposición que decía que eran demasiados artículos muy variados? No. A ver, vamos a poner las cosas en su justo peso. Si hubiera 40 artículos que hay que modificar, la oposición tiene razón. Estamos hablando de un artículo que por un efecto colateral de dominó. Por supuesto, al momento de decidir reformar o no reformar, la pregunta que tú me haces estuvo arriba de la mesa. Bueno, con esto le damos la razón, pero ¿y qué? Nos manejamos por una cegatez política de decir, no, en lo que es justo no lo hacemos porque es una reforma, sí, y la LUC quizás amerite alguna otra reforma en algún otro tema, pero te repito, 400 artículos
Estamos hablando del 0,25%, así que me parece que lo justo está primero. ¿Están preocupados por la situación, sobre todo de las mujeres? No, preocupado por la injusticia que representa este agravante. Ustedes marcaban la diferencia allí con empresarios que tal vez han intentado sacar droga de nuestro país. Han intentado, no, han sacado. Bueno, otros han intentado y los han descubierto, pero hay situaciones donde efectivamente se ha comprobado que sacaron droga de nuestro país y tienen penas menores tal vez a lo que ocurre con algunas mujeres. Claro. Hoy tenemos un sistema de ruleta, justicia ruleta. ¿Qué significa eso? Significa que no tenés la capacidad de prever cuál puede ser la pena para un delito, porque hay tantos factores dando vuelta, depende de cómo se negocia. La palabra negociación está en la instrucción número 10 de Fiscalía de Corte. Negociar el delito, negociar la pena, negociar la forma de cumplimiento de la pena. Entonces, si un fiscal, como en el caso generalmente de mujeres, no es estrictamente de mujeres, porque podés tener... Bueno, pero muchas veces hemos hablado acá de la situación que se genera en torno a los hombres cuando están en prisión, el efecto que tienen los hogares, que muchas veces por la presión que hay dentro de las cárceles, con esas personas, más las bocas que quedaron afuera, las disputas, siempre termina viéndose afectada la mujer que queda afuera intentando preservar la vida de no necesariamente, claro, puede ser, hay situaciones de esas y hay situaciones de hombres. Mañana tenés hombres funcionarios policiales que pueden intentar ingresar droga a la cárcel. También. Así que, por favor, hay de todo. No tomemos solamente las más pintorescas, hay de todo. Pero los que se conocen son de mujeres muchas veces presionadas por su propio concubino, su propio marido, para que le lleve el ingreso de droga a la cárcel. Marido que a su vez puede ser presionado por los otros internos. ¿Para qué? Hoy, dentro de las cárceles, es un tema aparte, hay una situación dramática. Sigue habiendo aquella situación dramática que criticábamos muchos de violación a los derechos humanos, sigue existiendo. Y estoy hablando de un gobierno de coalición, el cual integro. Sin embargo, le preguntar, no quería desviar del tema, pero ¿qué pasa? Usted forma parte también de la coalición. Sí. ¿Por qué no se está pudiendo? Porque todo el sistema político, lamentablemente, tiene una concepción absolutamente equivocada de lo que es el sistema carcelario. Se concibe, y en eso sí tengo una posición muy propia, se concibe el sistema carcelario donde un sistema donde hay que darle al recluso todas las armas para que se rehabilite. Bueno, lamentablemente esa concepción, a mi juicio, es absolutamente equivocada. El sistema carcelario tendría que tener primero control, absoluto control sobre los reclusos, para recién luego propiciar medidas de rehabilitación. Hoy el sistema no tiene control. Carece por un tema económico, por un tema de concepción, por un tema de concepción política de todo el sistema. Y si no tiene control, ¿quién manda en las cárceles? En las cárceles hay un miti-miti en cuanto a que un statu quo que se mantiene donde no hagamos cosas tan fuertes para que el sistema nos reprime y nosotros no reprimamos o no controlemos demasiado para que no exista un motín. Hoy tenemos, lamentablemente, un sistema de statu quo, de empate de valores muchas veces, pero ciertas cosas son imposibles de controlar. ¿Pasa lo mismo que se le achacaba a Bonomi, entonces? Pasa, en el sistema carcelario está pasando parecido a lo que se le achacaba a Bonomi. Pero ¿qué sucede? Te vuelvo a repetir. ¿Es responsabilidad en aquel momento solo del Frente? ¿En este momento solo de la coalición? Todo el sistema político, voy a usar una palabra un poquito fuerte, es muchas veces hipócrita por cuanto prefiere entender que plantando tomates, haciendo huerta, haciendo artesanías, hacemos rehabilitación, y la rehabilitación no viene. Eso es entretenimiento. Entretenimiento es diferente a rehabilitación. ¿Cómo debería ser la rehabilitación? La rehabilitación tendría que partir de la base de lo que te decía al principio. Control. Control de todo tipo de actividades. La pregunta que yo te hago hoy, en las cárceles hoy, ¿hay presiones de presos más pesados sobre los perejiles, se le llama así, al preso recién llegado? Y yo te digo, sí. Hay presiones, los grupos narcos siguen operativos dentro de las cárceles, y yo te digo, sí. Mi experiencia como fiscal me llevó a constatar una cantidad de ilícitos que son muy difíciles, pero tienen que empezar por ser controlables. Ahora, si controlás una cárcel, no la controlás diciendo con permiso, perdóneme, me permite. No, lo tenés que controlar mediante disciplina y mando, y sanciones, y muchas veces represión.
Y esa palabra el sistema político no la quiere escuchar dentro de las cárceles, mientras no haya motín. Hay límites, ¿no?, para la represión, porque hemos visto abusos en cárceles que tal vez violan derechos humanos. Bueno, ¿Qué tipo de represión? Pero lo que tú me decís es lo mismo que la represión en la calle. Yo te pregunto, ¿querés represión del delito o no en la calle? Me imagino que tu respuesta será sí. Ahora que... ¿Sin violar derechos humanos? Sí. Bueno, sin violar derechos humanos, perfecto, pero querés represión. Bueno, ¿pero cómo serían las cárceles? Y las cárceles, como reprimís afuera de la cárcel, sin violar derechos humanos, y numerosas personas son sometidas a proceso, reprimamos adentro de las cárceles sin violar derechos humanos, pero para mantener un control que el Estado hoy no lo tiene. Ahora, ¿es fácil? No. ¿Es fácil reprimir sin violar a veces un derecho humano? No, porque toda represión genera una dinámica de violencia que no siempre es fácil. Pero que hay que hacerlo, sí, porque hoy las cárceles padecen un sistema injusto para el recluso que tiene menos poder. Cuando hablamos de los homicidios, capaz que nos estamos yendo un poquito fuera del proyecto, pero te termino. Cuando hablamos de los homicidios fuera de las cárceles, muchos de los homicidios de fuera son ordenados desde adentro. El sistema operativo delictual sigue y el sistema político prefiere no reprimir, todo el sistema político. Si hoy o mañana un determinado gobierno aprieta las clavijas en la cárcel, probablemente haya reacciones de la interna de la cárcel y esas reacciones políticamente se van a pagar. Bueno, el sistema político en su conjunto debería decir, hemos sido ineficientes en manejar las cárceles, otro tiene que ser el sistema aplicado. Subía, ¿cómo sería el proyecto entonces para entenderlo, esa proporción? ¿Cómo se debería aplicar para que bajen esas penas en situaciones como las que planteábamos recién de ingreso de droga? Mínimo de 4 años. Y la ley de estupefacientes impide computar, esto es del año 74, 1900, impide computar un delito que sea en grado de tentativa. Cuando tú vas a vender droga, aunque te agarren antes de que la entregues, la tentativa es equivalente al delito consumado. Claro. Bueno, nosotros proponemos que en estas agravantes se pueda excepcionalmente computar la tentativa. Entonces bajaría la pena de 4 años, bajaría a 1 año y meses. Cuidado, en los mínimos, si el juez, porque está el verbo podrá, el juez y el fiscal podrán aplicar este sistema más benigno o podrán mantenerse en el anterior. Si yo, como fiscal, descubro que la persona está tratando de ingresar medio kilo de cocaína, no va a ser lo mismo que 200 gramos de marihuana. Entonces, podré aplicar el sistema más benigno que estamos proponiendo ahora o podrá seguirse manteniendo el sistema más fuerte, que es el sistema de no computar las tentativas. Ya nos quedan poquitos minutos. ¿Qué se propone para cambiar el proceso abreviado, ¿no? Que usted es muy crítico con él. Los dos cambios del proceso abreviado ahora son de severización. El que acabábamos de ver era de mayor benignidad. Esos son de severización. Cuando un fiscal en un proceso abreviado llega a un monto de transacción para imponer una pena, lo que establecemos es que ese monto quede fijo y no pueda ser disminuido por otros tipos de beneficios. Por ejemplo, la libertad anticipada es un beneficio que muchas veces se le da al recluso y lamentablemente hoy ha habido un abuso. El fiscal llega a una pena de 2 años después de haber hecho una cantidad de rebajas en un delito X y todavía pacta 2 años, pero encima por la vía indirecta de la libertad anticipada se logra reducir esa condena más. Eso decimos no. Lo han pedido. La Asociación de Fiscales lo pidió en oportunidad de que la recibimos. Y la otra modificación es que todos los homicidios tienen que ir por proceso oral. El proceso oral, si bien complejo y va a haber probablemente que echarle el diente y modificarlo, es un proceso que da garantías al momento de la prueba diligenciarla. Hoy solamente los homicidios agravados y muy especialmente agravados van por juicio oral. El homicidio simple no va por juicio oral, va por abreviado o puede ir por abreviado. Y lamentablemente en 2-3 horas se decide un homicidio, la prueba no se diligencia en su totalidad y estás hablando de las figuras más severas. Homicidios claro, también. Pero ahí hay una persona que asume su culpabilidad, ¿no? Por eso es... Y lamentablemente te cuento que hay sicarios para asumir responsabilidades en nuestro sistema. ¿Cómo y se yo califica tuve un homicidio simple?
¿Qué es un homicidio simple? El homicidio simple es el que no tiene las agravantes de los homicidios especiales y muy especialmente agravado. Por ejemplo, El femicidio el magnicidio tiene también. El femicidio es un homicidio muy especialmente agravado. La premeditación o alevosía agravan también el delito. Dar muerte al progenitor, al hijo, agrava. Bueno, hay una gama de homicidios muy especialmente y especialmente agravados. Con lo que buscamos con esto es que todos los homicidios sean tramitados por juicio oral para hacer un sistema más eficiente. Muy bien, ya tenemos que cerrar, pero está vinculado a esto. Usted es muy crítico con el funcionamiento de Fiscalía, sobre todo con cómo funciona su organización de autoridad. ¿Cómo viene del trabajo que usted venía haciendo? Usted tiene una propuesta muy clara para cambiar, digamos, la gobernanza de Fiscalía. Fiscalía, el tema central, carece en este momento de fiscal general designado en ese cargo. El que hay es un fiscal interino, el doctor Gómez. No puede un instituto tan importante como es la Fiscalía, del mismo peso que el Ministerio del Interior, tener una cefalía que ya va casi para un año. Pero eso es parte del sistema político, que no ha designado un fiscal de corte. Es responsabilidad. Primero, responsabilidad del presidente de la República, que tiene que armar el juego, y luego conseguir las mayorías de todo el sistema político. Usted propone otra cosa igual, hacer un colegiado, ¿no? Bueno, eso es aparte. Llenemos primero la gobernanza del sistema que hoy está céfala. Luego, ¿cuál sistema operamos? Si el unipersonal o el triunvirato, será otra decisión. Para mí el triunvirato puede facilitar el llenar el cargo acéfalo, porque van a ser 3 fiscales los que van a tallar y entonces políticamente se me dice, entonces es un cargo político, y yo le digo chocolate por la noticia. Siempre, siempre durante 100 años fue un cargo político, por lo tanto, no digamos nuevas hipocresías, que las hipocresías están a la vera del Señor. Subida, muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Cerramos por aquí la charla, ya son las 9 de la mañana, 28 minutos.